Muy bien. Muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza y personas que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar el día de hoy una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. No hay internet. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para aceptar la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy es las adicciones, un problema evitable. Para este tema, el día de hoy nos acompaña el psicólogo Giovanni Monarres, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar este tema. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Como siempre, pues es una oportunidad muy grata para mí poder dirigirme a todos los que están aquí presentes y a los que nos están acompañando en línea. Pues el tema del día de hoy del cual voy a hablarles, este tema, las adicciones. Dice aquí que las adicciones es un problema. En efecto, vamos a partir de eso, ¿verdad? De que se trata de un problema, pero lo mejor es que es un problema que podemos evitar. El asunto aquí es que cuando hablamos de adicciones, pues pareciera que es un problema que nadie lo tiene. ¿A qué me refiero con esto? Que comúnmente es común que la persona que tiene un problema de adicción haya una resistencia prácticamente natural a negar el problema. No es, digamos, de lo más común que una persona acepte tener un problema con una adicción. De hecho, si lo hace en psicología y decimos que ya está más de la mitad del camino realizado, cuando una persona es capaz de reconocer que tiene un problema. Por eso decimos, pareciera que cuando hablamos de las adicciones es un problema que nadie lo tiene, pero en realidad podríamos decir, parafraseadamente, es un problema que pocos reconocen. ¿Y quiénes son los que se recuperan verdaderamente de una adicción? Pues aquellas personas que son capaces de reconocer este problema. Quiero partir primeramente haciendo como un ejemplo paralelo de lo que sucede entre un problema de salud física y un problema de salud mental que tiene que ver con las adicciones. Cuando una persona tiene un problema, no sé, un día amanece que no puede caminar, las articulaciones le duelen, tal vez sufre de insomnio, tal vez sufre de diferentes problemas de salud, no duda en acudir al médico, no duda en buscar ayuda. Pocas veces deja para después el problema de salud que lo esté aquejando. Es decir, si estamos hablando de un problema, por ejemplo, de diabetes, donde el azúcar se le sube mucho y le genera malestar físico, es poco probable que cuando veamos las consecuencias de ese problema, pues niegue la enfermedad o niegue la situación que está pasando. Aquí hay un asunto muy importante y, digamos, eh, bastante importante a considerar. ¿Y en qué consiste esto? Que cuando nosotros estamos tan dispuestos
a buscar ayuda cuando tenemos un problema de salud física, esto nos habla de que hay conciencia. Lo que nos lleva a ir al médico, al otorrino, a cualquier especialidad, es la evidencia de que tengo un problema y que lo reconozco. Por ejemplo, para poder ir yo con el oftalmólogo, pues obviamente detecto que tengo problemas en mi vista y que quiero buscar una solución, porque obviamente no nos gusta no mirar, no poder leer. Buscamos una alternativa, buscamos una solución. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos un problema de salud física, no dudamos en buscar ayuda, ni tampoco dudamos en reconocer que tenemos el problema. Pero desafortunadamente cuando hablamos de adicciones y vamos a ver qué tipos de adicciones hay, pues buscamos muchas de las veces minimizar el problema o negar el problema, que es en la mayoría de los casos. Es algo común que si alguien un día en la mañana se levanta, digamos, y tal vez no le responden los músculos, no puede levantarse de su cama, pues lejos de minimizar el problema, se va a alarmar y va a decir, tengo un problema gravísimo, necesito ayuda. Pero el problema de las adicciones, de lo que vamos a estar hablando ahorita, tiene que ver con cuestiones mucho más complejas, pero tenemos una tremenda, como seres humanos, tendencia a minimizar todos los problemas que tengan que ver con conductas, con comportamientos. ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué las adicciones son adicciones. Y vamos a partir de algunos aspectos que nos van a ayudar a entender por qué las adicciones son adicciones, por qué nos mantenemos en un comportamiento autodestructivo. A pesar de ser conscientes, a pesar de experimentar consecuencias negativas de ese comportamiento, pareciera que la persona es incapaz de detenerse. Entonces les voy a pedir por favor a que me ayuden con la siguiente lámina para ir desarrollando el tema. Aquí el compañero, no está, creo que no está el compañero. Gracias. Vamos a empezar primero con una definición muy, digamos, general, que tiene que ver con la adicción. Hemos escuchado de forma coloquial para decir, este es adicto a esto o al otro. Vamos a ver qué comportamientos sí entran dentro de lo que podemos considerar una adicción. Pero básicamente pues digamos, la definición con la que nos quedamos es esta. Una adicción es una condición crónica y compleja en la que una persona experimenta una dependencia física y psicológica hacia una sustancia, actividad o comportamiento. Aquí está el asunto. Obviamente, en términos muy generales, cuando hablamos de adicción, nos estamos refiriendo al consumo de sustancias. Sin embargo, hoy en día, cada vez son más comunes las adicciones que tienen que ver con comportamientos o con el uso de alguna actividad específica. Pero sea que una persona desarrolle dependencia física o dependencia psicológica a un comportamiento, a alguna actividad o al consumo de una sustancia, en todos los casos hay un componente que es común a todas las dependencias y tiene que ver con la gratificación inmediata. ¿Qué queremos decir con este asunto de una gratificación inmediata? Es decir, experimentamos un nivel de algo agradable, tenemos una sensación agradable de forma inmediata, no tenemos que esperar, es de forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a querer repetir aquel comportamiento una y otra vez? Pues esa necesidad compulsiva de querer experimentar gratificación. Es decir, esa gratificación tiene que ver con todo un sistema neurológico que vamos ahorita a ver si lo puedo mencionar, pero tiene que ver con ese estado de agradable, de sentir algo agradable. Cuando decimos, a mí me gusta ir a esos tacos, ¿por qué vamos a esos tacos? Me gustan esos tacos. Bueno, pues resulta que cuando ceno en esos tacos, experimento sensaciones agradables, mi gusto
quedo satisfecho, y son reforzadores que me dicen, cuando quieras de nuevo estos tacos buenos, regresa acá. Entonces los comportamientos que generalmente desarrollan dependencia psicológica son aquellos que son capaces de darnos una satisfacción inmediata. Entonces, vamos a ir descifrando un poquito a qué nos referimos con todo esto, pero digamos que el punto, el aspecto principal tiene que ver con esto, a lo que le llamamos gratificación. Todos entendemos, yo creo, el término gratificación, que se refiere a a esa sensación o experimentar esa sensación que es agradable cuando realizamos esa actividad. ¿Qué sucedería a una persona que por primera vez consume una sustancia? No quiero saber cuál, la que sea. La consume por primera vez y experimenta solamente malestar físico. ¿Qué posibilidades hay de que la vuelva a consumir? Pues yo creo que la posibilidad va a ser muy baja. El asunto aquí de los comportamientos y del consumo de sustancias es que cuando se tiene contacto con ellas, en la mayoría de las veces se tiene experiencias agradables. De ahí el que se continúa haciendo. Somos seres humanos buscando constantemente experiencias agradables. Y de repente pensemos en un adolescente, por ejemplo, un adolescente que está en ese proceso de ir descubriendo el mundo, en ese proceso de encontrar aquello que le genere bienestar, aquello que le genere placer, aquello que le genere satisfacción, y de repente lo encuentra en algo que es tal vez una sustancia, la consume y es como si dijera: he dado con lo que he buscado mucho tiempo, porque desde que nacemos, de forma prácticamente natural, estamos buscando las experiencias que nos generan bienestar. Entonces, particularmente en la adolescencia, que es generalmente cuando se da o se adoptan estos comportamientos, es precisamente por esto, en esa búsqueda insaciable de buscar eso que me genera satisfacción, encuentran una sustancia, encuentran un comportamiento y les genera esa sensación de bienestar. ¿Y qué sucede? Pues lo repiten, porque como seres humanos tenemos la tendencia a repetir una y otra vez aquello que nos genera bienestar, placer, todo aquello que nos da esa sensación de satisfacción. Entonces, pero en lo que respecta a las adicciones, nada es gratis. Y no me refiero a que cuesta dinero comprar sustancias. No es gratis en el sentido de que las consecuencias que vienen posterior son precios muy altos que se tienen que pagar. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vamos a ver aquí rápidamente, si hablamos de adicciones a sustancias, que es, digamos, en términos generales, lo que todo el tiempo hablamos, pues tiene que ver con la adicción al alcohol, a las drogas, al tabaco. Entonces, un adulto o un adolescente o cualquier persona de cualquier edad experimenta niveles de tensión, se siente estresado, cohibido, tal vez, y un día se topa que consumiendo cierta cantidad de alcohol se siente relajado, tranquilo, desinhibido, incluso hasta alegre, sociable, y empieza a decir: ah, caray, acabo de encontrar la pócima mágica. Es decir, acabo de encontrar lo que necesitaba. Pero en realidad lo que necesitaba era sentirse desinhibido, tranquilo, sociable, contento, eufórico. La cuestión es que la forma en la que está llegando a ese estado es la que está abriendo la puerta a un comportamiento dependiente. ¿Qué va a ser esta? ¿En qué consiste cuando hablamos con la dependencia psicológica? Estamos hablando de esa idea de que esto necesito para esto. Necesito esto para esto. Yo he escuchado en todas las sustancias, escucho explicaciones aparentemente muy razonables. Ahí dicen que gente que dice: es que yo, no sé, no puedo ir al baño si no me fumo un cigarro. O hay gente que dice: no, es que yo no me puedo dormir si no me tomo una copa en la noche. Es que yo no puedo conducir si no me pongo tal o cual dosis de sustancia. Empezamos a darle una connotación positiva al consumo, y esa primera fase tiene que ver con la dependencia psicológica.
pero no queda ahí, porque después viene lo que es la dependencia física, que es la que propiamente va a desarrollarse y la que lleva a la persona una y otra vez a volver al mismo comportamiento. Entonces, en lo que respecta a adicciones de sustancias, pues hay muchas sustancias. Ustedes ya habrán escuchado del fentanilo, que el cristal, que las metanfetaminas y todos los derivados anfetamínicos. Pues esta lista estaría larguísima, pero en términos generales, todo el consumo de sustancia tiene el mismo mecanismo. Al ser consumidas, hay un disparador dentro del sistema de recompensa que hace, wow. Imaginen ustedes la última experiencia placentera que tuvieron, sea hoy, ayer, la semana pasada. Recuerden una experiencia que hayan tenido muy placentera en la que se sintieron, wow, qué a gusto. Ya sea que, no sé, fueron al mercado a comerse un plato de menudo y es riquísimo, y ya que se lo terminaron dijeron, ay, qué sabroso. Sea que tal vez venían muy cansados y se acostaron en una cama bien acolchonadita, con el aire prendido, y ese descanso dicen, ah. Es decir, nosotros cuando experimentamos los seres humanos una experiencia agradable y placentera, vamos a intentar buscarla, repetirla una y las veces que esté en nuestras manos. Bueno, pues si tú piensas esto, piensa en la última experiencia que tuviste, que tú dijiste, ah, qué bien, qué chilo, qué a gusto, qué bueno, pues es lo que muchas de las veces las personas en la primera etapa del consumo de sustancias experimentan. Imagínense a un adolescente experimentando un nivel de satisfacción consumiendo una sustancia, ¿la va a querer soltar? Por supuesto que no, porque piensa que ha encontrado la pócima mágica para sentirse bien. Y hasta ahí parece que el cuento va muy bien. Bueno, ¿qué tendría de malo? Estás consumiendo esto, parece ser que no te hace daño, te ves bien, haces las cosas que te corresponden, pero eso solamente sucede en un breve tiempo y en la etapa inicial. Pero por eso son drogas dañinas. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando, y decíamos al principio, es crónico, es progresivo y cada vez va a traer consecuencias más severas al individuo. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver las adicciones que tienen que ver con conductas. Por ejemplo, cada vez es más común este asunto de las adicciones al juego. Y no nos estamos refiriendo exclusivamente a una cuestión de casinos, aunque ciertamente de aquí vino el grueso del estudio de las ludopatías, personas que tenían el mismo comportamiento que un adicto a la cocaína, al cristal, a la heroína. Tenía el mismo prototipo, abandonaba otras actividades con tal de mantener el comportamiento, un comportamiento claramente autodestructivo. Y podemos ver a muchas personas con ludopatías muy severas que están dispuestos a quedarse sin casa, sin carro, todo, con tal de experimentar ese disparo de endorfinas, de dopaminas que se generan cuando se está apostando, porque el placer de la persona que tiene un problema con la ludopatía no está necesariamente en el resultado, es decir, en si ganó o perdió, está en el proceso de apostar. Es decir, estoy apostando mi carro, ese proceso me genera una gran cantidad de adrenalina y además me está generando una cantidad enorme de todo mi circuito de recompensa está activado al 100% y estoy experimentando esa emoción, ese placer. Claro, si gano es un reforzador adicional, pero en realidad las personas con ludopatías son adictos al proceso de apostar, independientemente de cuál sea el resultado. Y bien, digo yo, bueno, pues una de las adicciones tiene que ver con la ludopatía y cualquiera pudiera decir, sí, es que ahorita los señores y las señoras que van a los casinos, pero déjenme decirles que hay algo mucho más grave. Niños con diagnósticos de ludopatía y que tienen 8 años, 6 años, 9 años. Cuando va una mamá y me dice, ¿saben qué? No he podido quitarle yo el teléfono a mi hijo.
Y pues yo me pongo a pensar, pues me imagino que su hijo ha de ser un hijo de 28 años, ¿verdad? No, es un niño de 7 años. ¿A qué se refiere, señora, cuando dice que no le puede quitar el teléfono? No es que se lo quito y se transforma, llora, no quiere comer, no quiere hacer nada. Es, es justamente el mismo prototipo de una persona que es adicta a las sustancias y se las quitan abruptamente. Empieza un proceso de abstinencia brutal, experimentando sensaciones sumamente desagradables. Y entonces es una pena que niños estén experimentando los indicadores típicos de la ludopatía. ¿Y dónde está la ludopatía? En los juegos y en los dispositivos. Claramente los dispositivos, si los vemos, dice ahí claramente a qué edades necesitan, son recomendables a partir de qué edades. Si quieren bajar ustedes una aplicación, sea TikTok, lo que sea, pues que ahí dice 12 años en adelante. Pero a veces las propias mamás alteran la fecha de nacimiento para poder instalarles el TikTok a sus hijos de 8 años o de 7 años. Es decir, posiblemente muchas mamás, muchos papás, en muchas familias no se están dando cuenta que están propiciando un comportamiento ludópata en sus hijos. ¿Cómo? Porque ya no pueden estar sin el dispositivo. Están desayunando, tiene que estar el dispositivo. Están comiendo, tiene que estar el dispositivo. Eso se llama ludopatía. ¿Y cómo sabemos que la tenemos? ¿O cómo sabemos que este niño la tiene? En el momento en que tú retiras por lo menos 48 horas el dispositivo y el niño casi se hace loco, podemos decir que él tiene este problema y necesita atención. Ahora las adicciones a la comida, adicción a la tecnología, al trabajo, al sexo, a las compras, y puede haber muchos comportamientos, pero estos comportamientos tienen que ver también con el proceso. Si es a las compras, va la persona al supermercado, va y agarra, se mide tal vez una blusa, un hombre, un pantalón, y no sé, vamos a pensar en una tienda departamental y no tiene para pagar, pero dice, tengo mi tarjeta de crédito, ¿con qué voy a pagar? No lo sé, pero yo quiero ahorita sentir esto. Yo quiero sentir esto de comprar. ¿Por qué? Porque es el proceso, es esa adrenalina, incluso esa adrenalina de con qué voy a pagar. Yo conocí a una persona, un amigo que decía que iba a una tienda de aquí de la ciudad. Dice que iba al carrito, echaba algunas cosas, las compraba y ya cuando estaba en su casa iba y las regresaba. En esa tienda tenía esa particularidad que podía regresarlas sin ningún problema, pero decía, pero ya me voy así como que, ya sentí eso. Y le decía yo, pero cuando tú la estabas echando en tu carrito, ¿tú pensabas quedarte con esas cosas? Pues en este momento sí, pero me di cuenta que ya que llego a la casa, digo, ay, ¿para qué compré esto? ¿Y para qué compré esto otro? Iba y lo regresaba y se lo regresaban. Entonces, era al proceso de comprar, al proceso de simplemente hacer eso. Entonces, los comportamientos, todo comportamiento que está fuera de control y que se hace con la finalidad de experimentar esas sensaciones, obviamente tiene que ver con una adicción conductual. Y es, digamos, como el grueso ahorita de las problemáticas. Si ustedes hacen una suposición de cuánta adicción a sustancias hay, sí hay mucha. El asunto es que las personas normales que no consumen sustancias están migrando a comportamientos igualmente autodestructivos y que son difíciles de detectar, porque no es la misma un consumidor de sustancias que visiblemente se está afectando físicamente y todo lo demás. Los comportamientos son difíciles de detectar. Entonces, aquí nos encontramos con esa situación de que para que una persona vaya y diga, ¿sabes qué? Soy adicto al sexo, vengo a tratamiento, o soy adicto al trabajo, vengo a que me ayude. Se imaginen ustedes, si los que consumen cristal, consumen alcohol por 20 años, con tabaco, 2 cajas diarias, tienen una resistencia completamente arraigada a negar el problema.
¿Creen ustedes que cosas tan positivas como trabajar las van a ver como un problema que voy a buscar ayuda? No. Entonces, generalmente este tipo de comportamientos progresa a niveles muy elevados porque difícilmente alguien va a llegar a consulta diciendo, ayúdame, porque la verdad me gusta mucho trabajar. Entonces, este tipo de comportamientos difícilmente se detecta, pero aquí en la parte en la que yo me quería detener más es este asunto de la ludopatía, y no necesariamente en adultos, sino la ludopatía que las familias involuntariamente están generando o están propiciando en niños pequeños. Claro, podemos decirnos a nosotros mismos, es que yo le bajo aplicaciones muy educativas, muy pedagógicas, que enseñan a leer y está todo muy bien, está bien. El asunto es el uso de ese dispositivo, aún con fines aparentemente educativos, genera estos procesos de dependencia. Entonces después se le dificultan los procesos naturales de aprendizaje, como es la lectura en el papel. No sé si les ha tocado a ustedes que a nosotros, a mí me ha pasado que veo una fotografía impresa en papel y hago esto en el papel, tratando de hacer zoom y de repente quedo así porque estamos tan enganchados en la tecnología que la queremos trasladar al contexto material y natural. Ahora imagínense unos niños que desde los 8 años, desde los 6 años, están completamente inmersos en un ambiente tecnológico donde hay computadora, donde hay iPad, donde hay tablets, donde hay celulares. Pues obviamente en su adolescencia o en su edad adulta van a ser incapaces de relacionarse, de tener relaciones saludables, porque todo está basado a un dispositivo. Entonces esas ludopatías pues tenemos que estar bien alerta porque son muy sutiles, no nos damos cuenta, pero se están generando. No sé si les ha pasado a ustedes que hay aplicaciones de entretenimiento. Hay 10 minutos en lo que espero aquí y cuando menos pensamos ya pasó una hora. Entonces se están generando procesos donde generamos como una tensión de embudo. Estamos completamente centrados en el dispositivo y nos perdemos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Necesitamos aprender a salir. Aquí, si ahorita salimos, hay gente que va caminando por el parque, hay gente que está al aire libre, actividades que activan nuestro sistema nervioso central de forma positiva y que libera endorfinas de forma positiva. Hacer ejercicio nos genera endorfinas. Salir a caminar, que nos dé el aire libre, nos genera endorfinas. Dormir bien, nuestras horas, nos genera endorfinas. Es decir, son todas esas hormonas esos neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos bien, y empezamos y aprendemos poco a poco a ir obteniendo ese satisfactor de las cosas de cada día. Porque eso es lo que sucede cuando no aprendemos a poner atención en los satisfactores de cada día, pues queremos buscar un satisfactor intenso y normalmente es el consumo de sustancia o un comportamiento como este. Si tú te levantas en la mañana y estás bañándote, estás en la regadera y pones atención en el agua, en cómo escurre el agua por tu cuerpo, y te das esa oportunidad incluso de esos minutos de relajarte y empiezas a disfrutar eso. Ese es un satisfactor que viene a ser como un protector. Es decir, ya estás teniendo la ganancia que necesitas de cada día. Si estás desayunando, estás con el teléfono y estás desayunando, te estás perdiendo la oportunidad de concentrarte en ese alimento, de masticarlo, disfrutarlo, como lo hacían nuestros abuelitos, nuestros papás y algunos de nosotros. Es decir, nos centrábamos en la experiencia. Entonces, todos los dispositivos no hacen otra cosa más que distraernos de lo que verdaderamente estamos haciendo en este momento. Ok, vamos a seguir a la siguiente, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante en cualquier momento.
Hay muchos factores de riesgo, genéticos, biológicos, psicológicos y el entorno familiar. Pero bueno, cuando hablamos de predisposición genética, hablamos de condiciones que pueden facilitar que una persona desarrolle dependencias, pero nada es determinante. No es que, bueno, pues mi papá fue alcohólico, yo voy a ser alcohólico. Claro, genéticamente hay una predisposición que pudiera facilitar que si yo empiezo a beber, como lo hacía mi papá o como lo hacía mi abuelo, hipotéticamente hablando, pues muy seguramente yo voy a desarrollar el mismo comportamiento porque hay una predisposición genética. Y todos los demás componentes son solamente componentes que afectan o que pueden intervenir en el desarrollo de un comportamiento adictivo, pero ninguno es determinante. Es la combinación multifactorial de cada uno de ellos. Entonces, si yo tengo bastantes factores de riesgo, pues entonces, ¿cómo los puedo compensar? Con factores de protección. Porque algunos factores de riesgo yo no los puedo cambiar. Yo no puedo cambiar mi genética o yo no puedo cambiar mi entorno social, etcétera, etcétera. Pero sí puedo hacer algo para contrarrestar estos factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, uno de los que quiero centrarme y el otro que viene en la siguiente página dice psicológicos, ciertas características de personalidad como la impulsibilidad, la búsqueda de emociones fuertes, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, etcétera. Los problemas de salud mental son como el campo fértil para desarrollar problemas o comportamientos adictivos. Pero entonces, pues esto es, digamos, hablando del problema. Ahorita vamos a ver qué podemos decir acerca de la solución. En la siguiente lámina tenemos otros factores de riesgo que tienen que ver con la presión de grupo, que generalmente esto sucede más en los grupos de adolescentes. Cuando un adolescente llega a la edad que llega, una de sus necesidades es la necesidad de aceptación, la necesidad de pertenencia. Y entonces cuando se encuentra con un grupo de amigos y resulta que ese grupo de amigos comparte cierto comportamiento como fumar tabaco, bueno, como quiero pertenecer a este grupo, voy a terminar haciendo lo que el grupo hace por la misma presión de grupo. Es un factor de riesgo. La exposición temprana a la sustancia, el típico, no sé, papá que le dice al hijo, ve, préndeme el cigarro, no sé, ábreme la cerveza, etcétera, etcétera. O que tome ahorita una cerveza para que se haga hombre, o mejor que tome aquí en casa y no en la calle. Y en la buena intención no están haciendo otra cosa más que exponerlos innecesariamente a la sustancia, con el argumento de que mejor que tome aquí y no en la calle. Pues no se digan las experiencias traumáticas, la inmensa facilidad de acceso a la sustancia. Si sea tabaco, dice prohibida la venta a menores de edad. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos abarrotes venden a menores de edad tabaco suelto? Yo creo que si no es el 100%, es el 99%. Entonces hay una gran facilidad de acceso. E incluso, pues obviamente para las personas adultas, pues si salimos ahorita a la calle, ¿qué será más fácil encontrar? ¿Una tortillería o un lugar donde comprar cerveza? ¿Qué encontraríamos primero? ¿Una tortillería o un lugar donde comprar cerveza? ¿Dónde comprar cerveza? Porque ahorita en estos tiempos, en realidad, hay una gran oferta. Donde sea se puede conseguir cerveza. Hace 20 años o 30, no sé cuántos más, había los famosos expendios a ciertas horas. Pero en estos momentos no es así. Prácticamente en cada esquina hay un lugar donde se puede conseguir la sustancia. Entonces hay una gran oferta, una gran accesibilidad a las sustancias. Y claro, cuando yo no conozco la información, cuando no he sido debidamente informado desde mis etapas iniciales, pues obviamente voy a tener una menor percepción de riesgo. Y como tengo una menor percepción de riesgo, pues es más probable que incida en un comportamiento de consumo de sustancias o de cualquier práctica de comportamientos autodestructivos. Si alguien, imaginen ustedes, alguien
no sé, un joven, pensemos en un joven, tiene una motocicleta y va a todo lo que da en la motocicleta, está experimentando obviamente ahí un alza muy intensa de adrenalina y está experimentando placer, está experimentando un estado de euforia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a 90 y va bien a todo dar, pero resulta que después ya a 90 ya no le causa emoción, ahora tiene que ir a 100 y luego a 120 hasta que queda embarrado por ahí y solamente después vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque los comportamientos y el consumo de sustancias tienen la misma característica, es progresiva. Cada vez se va buscando más y más y más hasta que colapsa. Siguiente, por favor. Déjame tomar tantita agüita. ¿Por qué prevenir? Ya es casi hasta un dicho. Prevenir es mejor que lamentar, ¿verdad? ¿Por qué prevenir? Todo esto que tiene que ver con adicciones, ¿por qué apostarle a la prevención? No solamente a nivel institucional o gubernamental, sino a nivel familiar. ¿Por qué apostarle a la prevención? Pues porque lo que ya nos han dicho mucho, ¿verdad? Prevenir es mejor que lamentar. Entonces, la prevención tiene que ver con un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que tengo que empezar a hacerlas y naturalizarlas en casa. No es algo que se hace de forma aislada, es un proceso de educación de todos los días, pero tiene su recompensa. De la misma manera en que el consumo de sustancias tiene una recompensa inmediata, a largo plazo tiene consecuencias catastróficas. Bueno, el trabajo aquí a corto plazo en la prevención, pues no hay recompensa inmediata, hay trabajo, pero a largo plazo tiene satisfactores muy significativos. Entonces, pues de eso se trata. De eso se trata. Yo creo que una analogía sería lo que hace un agricultor. Un agricultor siembra la semilla en la tierra y no va otro día a querer cosechar el fruto, ¿verdad? Obviamente sabe que tiene que pasar todo un proceso de cuidar la tierra, de regarla, fertilizarla y todo el proceso que tenga que llevar y sabe que tiene que pasar un determinado tiempo para finalmente recoger el producto de todo lo que se hizo previamente. Entonces, más importante que una parcela es tu hijo, es tu hija, es tu nieto, es tu nieta, es tu proyecto principal y prioritario. Nada de lo que hagas es más importante que eso. Entonces, si un agricultor no se quedaría con las manos cruzadas si ve que le está cayendo plaga a su siembra, ¿por qué? ¿O ustedes creen que un agricultor se quedaría con las manos cruzadas si ve que le está cayendo una plaga a su siembra? No, va a buscar qué hago. Tengo que echarle plaguicidas, gracias. ¿Por qué? Porque si no se me va a echar a perder la siembra. Entonces, toda verdad es paralela. Esta verdad natural que tiene que ver que una siembra se tiene que cuidar desde que antes de que se eche la semilla, ya estamos trabajando la tierra, cae la semilla, hay que regarla, hay que fertilizarla, hay que cuidarla y si le cae plaga, tengo que echar la plaguicidas, etcétera, etcétera. Si sabemos que una parcela tiene que tener todos esos cuidados para al final poder recoger un fruto, bueno, pues entonces con los hijos, con los nietos, con las personas pequeñas que están a tu cargo, la única manera que en un futuro tú puedas cosechar tranquilidad, porque yo creo que para un padre no va a haber otra cosa mejor, estar tranquilo de que sus hijos están libres de adicciones, de que sus hijos son personas productivas, que sus hijos formaron sus familias, que son personas responsables, productivas, libres de adicciones, libres de... Yo creo que ese descanso, cualquier padre, cualquier madre va a decir, valió la pena todo el trabajo, pero eso no se logra con buena suerte, se logra solamente con trabajo.
Entonces, una de las cosas que yo siempre hago énfasis es, esto no tiene que ver con buena suerte, porque les digo, y lo he escuchado, ay, a doña fulanita, qué suerte tuvo, todos sus hijos le salieron tan buenos, todos sus hijos trabajadores, no, nada viciosos, y ay, qué buena suerte tuvo doña Juanita, por decir algo. Pero, doña Petra, ay, pobrecita, todos le salieron tan vagos y el que no está en la cárcel está allá. Y pareciera que es un asunto de suerte, así como que vamos a echar un volado a ver cómo sale él. No es así. Juanita y Petra tuvieron que haber trabajado de forma distinta. Si vuelvo a la misma analogía de la parcela, empieza a crecer una vinorama que es una maleza y dejas que crezca, que al principio lo único que ocupas es hacer esto. Pero después vas a ocupar un machete, al rato vas a ocupar una motosierra y al rato ya de plano no vas a poder ni quitarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es atender el problema de forma inmediata. Y la mejor manera de atender un problema de forma inmediata en niños pequeños, en adolescentes, es ahorita lo detecto, ahorita lo atiendo. Y abandonemos la fantasía temporal de, ay, con el tiempo se le va a pasar. Ay, es que la edad. Ay, es que, ay, así son todos los adolescentes. No, no y no. No podemos comprar esa mentira. Los adolescentes son personas, claro, que están atravesando por procesos distintos de crecimiento, pero no vamos a quedarnos con la idea de que necesariamente el adolescente es problemático, renegado, que no hace caso, que no obedece, indisciplinado. No, no y no. Ese es el resultado de una infancia mal trabajada. Y con todo respeto, cuando digo una infancia mal trabajada es cuando no enfocaron sus esfuerzos en aplicar instrucción, disciplina, orden, ¿cómo se llaman estos? Cercos, límites que se ponen. Si el niño creció haciendo lo que quiso, pues que no les caiga de sorpresa que adolescente hace lo que quiere. Pero bueno, la mejor forma de prevenir es, yo como adulto, empiezo a hacer cambios también. No sabemos nosotros y es lógico que si yo como papá tengo comportamientos autodestructivos, como que me llega el sábado y no sé de otra cosa más que estar bebiendo alcohol y hasta quedar totalmente embriagado y otro día bien crudo y que le sigo y que, pues obviamente no podemos esperar que el resto del círculo familiar no se ve afectado. Entonces, si queremos buenos resultados, si queremos buenos finales, necesitamos buenos principios. Si queremos buenos finales, necesitamos buenos principios. Y los principios se aplican todos los días. Trabajamos todos los días. Comemos todos los días, dormimos todos los días. Entonces, ¿cada cuánto tengo que hacer esto para fortalecerme, para aplicar cuestiones de promoción a la salud, de consejería, de las veces que sea necesario? Yo escucho a muchos padres que dicen, es que mi hijo no me escucha. Bueno, pues síguelo haciendo una y otra vez y las veces que sean necesarias. Entre tantas veces que tú insistes en un tema, en algún punto va a ceder. Claro que al principio suele ser difícil si previamente no se tiene una buena comunicación, pero esto es prevención. La prevención no solamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que estoy legando a las personas que estoy criando yo como padre, abuelo, tío, hermano, etcétera. Siguiente, por favor. Acerca del por qué prevenir, pues mejora las relaciones personales, fomenta habilidades de afrontamiento, promoción de la toma de decisiones informadas,
necesitamos siempre estar seguros de las fuentes en las que me informo, porque en Internet ciertamente hay mucha información, pero muchas de las veces la información de Internet buscada sin criterios de búsqueda, pues lleva a la desinformación. Se dice por ahí que nunca habíamos estado tan desinformados como en estos tiempos donde hay un acceso tan amplio a la información. Pero ese es el problema. No sé buscar con criterio. Entonces, cualquier cosa que recibo, digo, pues sí es cierto. Y ahí estamos dando por cierto lo que sale ahí en YouTube, TikTok o qué sé yo. Entonces, pues, esto es en cuanto a la prevención. La razón de por qué hacer prevención, en conclusión, es porque es la mejor estrategia. Hacerlo ahorita para disfrutar en un futuro. Por eso se ahorra, ¿verdad? En el trayecto para en la vejez poder disfrutar lo que se ahorró. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué señales de alerta hay para decir, caray, algo está pasando? Siempre vamos a tener cambios en el comportamiento, en las rutinas. No es que no se levantaba tan tarde. Es que no se acostaba tan tarde. Es necesariamente empieza a haber cambios en el comportamiento. Y ese cambio de comportamiento son focos rojos, señales que nos dicen que algo está pasando. Yo creo que hasta un carro, ¿verdad? Le prende el check engine, ¿verdad? ¿Y qué decimos? No decimos, ahora está el carro mejor que nunca, ¿verdad? Decimos, algo le pasa. Y si nos interesa el carro y que ande funcionando bien el carro, ¿qué vamos a hacer? Pues llevarlo a que le metan el lector para que diga qué significa ese foco, qué le está fallando para ver si se lo puedo cambiar. Si el carro inmediatamente corres con el mecánico, bueno, ¿por qué no? Cuando ves un comportamiento extraño en tu hijo, en tu nieto, en tu sobrino, en la persona que quieres, ¿por qué no inmediatamente buscar ayuda? Pero hay estas señales que nos dicen aislamiento social, pérdida de interés en actividades que antes sí les gustaban. Antes le gustaba hacer esto, ahora ya no. Antes hacía ejercicio, ya ni le interesa. Es más, ahora lo invitamos a ir al cine, dice que no quiere. Entonces empieza a haber un cambio en los afectos. Lo que antes me gustaba, ya no me gusta. Y eso tienen que ser señales de alerta que nos dicen, a ver, algo está pasando aquí. Cambios de humor extremos, ansiedad, depresión y por supuesto, la reina de todas, la negación del problema. La negación del problema, ese es el impedimento principal. Pero aquí hay un asunto importante. No es tanto el problema que la persona, el adicto, el personaje que está padeciendo un problema de adicción lo niegue. Aquí lo grave es cuando el sistema familiar lo niega también. Oye, es que fulano que tiene problemas que, no sé, tal vez con el alcohol. No. No, esa vez fue porque nomás era un festejo especial y que la familia empieza a proteger la reputación familiar. ¿Y cómo cree que lo tiene que hacer? Ocultando el problema. Si habláramos de hipertensión, diabetes o cualquier otro problema, sí tiene diabetes, no, sí tiene la presión alta y fuimos con el médico. Pero si hablamos de problemas de adicciones, es cerrar la cortina de la casa, cerrar las puertas, apagar la luz, cierra los ojos y no está sucediendo nada. Es el cómo nuestro comportamiento no es la misma respuesta ante problemas de salud física a problemas de salud mental. Entonces, la negación principal es del paciente, pero aquí lo grave, insisto, es cuando la propia familia niega el problema, la propia familia minimiza el problema y empieza, no, esa vez fue por tal o cual cosa, no, pero sí trabaja, no, sí me da para el gasto, y empiezan a excusar a la persona que tiene comportamientos que todo mundo lo ve, menos la familia. En los grupos de apoyo de familias anónimas lo ilustran como el elefante en medio de la sala. ¿Qué significa esto? Hay un elefante en el medio de la sala que nadie lo ve, que es el problema.
el problema de adicción de uno de los familiares, pero nadie lo ve. Pero por supuesto que cuando llega alguien extraño, un ajeno, y ve un elefante, pues reaccionaríamos de la misma manera en que reaccionaríamos cualquiera, nos sorprenderíamos. O sea, es imposible de no ver un elefante que está en el medio de la sala, pero la familia no habla del elefante. Y podemos estar ahí toda la mañana platicando y vamos a platicar bien a gusto, pero nadie va a tocar el tema de que en el medio de la sala hay un elefante, que para donde se mueve genera destrozos. Así es el problema de las adicciones. El miembro es protegido en el sentido negativo, es ocultado, es como no vean que hay un problema. Entonces, esa negación hace que se busque ayuda hasta etapas terminales, cuando el problema está verdaderamente fuera de control. Cuando dice la familia, ya, no podemos. Como dice el dicho, ¿verdad? Ya no podemos tapar el sol con un dedo. Y entonces sí, ya llegan a las consultas así como que, como si fuera algo de lo que se tuvieran que avergonzar. Llegan así todos de que, ay, fíjese así, casi disculpándose porque no hemos entendido que es un problema de salud como cualquier otro. Y si hay un problema de salud en la familia, tendríamos que ir con el especialista con aquella naturalidad con la que vamos con el oftalmólogo o cualquier otro especialista. Pero llegan a consulta sintiéndose como que la familia fracasó, que algo hizo mal la familia y por lo tanto, pues tienen que reconocer ante un extraño, en este caso un especialista, que algo no hicieron o que algo hicieron mal. Pero eso es absolutamente irrelevante. Lo verdaderamente relevante es que finalmente dieron un paso, que si lo hubieran dado hace tiempo, meses o años, muchas consecuencias se hubiesen evitado. Pero normalmente se busca ayuda cuando se trata de adicciones en etapas donde ya colapsa la familia y dice, ya no sé qué hacer, ya lo intentaron por todos los medios privados, internos dentro de la familia. ¿Y cómo intentaron solucionarlo? Con juramentos, con promesas, con amenazas, y nada funcionó. Siguió el mismo comportamiento autodestructivo, sea apostar, sea consumir sustancias, sea violencia, sea lo que sea. Entonces, si un mensaje quiero dejar en esta hora es esto: no tienen nada de qué apenarse, no tienen nada de qué sentirse culpables, ni el paciente ni la familia. Es una problemática, es una condición de salud mental que requiere atención y acudamos con la misma naturalidad con la que acudiríamos a cualquier otro servicio. Les garantizo que ningún especialista va a decir, ¿qué debe? ¿Cómo que tienes? Nadie. Porque a eso nos dedicamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a felicitar. Vamos a felicitar al paciente y vamos a felicitar a la familia. No van a ser objeto de críticas ni señalamientos. Van a ser objeto de felicitación porque están haciendo algo que les llevó mucho tiempo hacerlo. Y es tomar la decisión de reconocer que yo no puedo solo, que necesito ayuda de alguien más. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer eso. Siguiente, por favor. Vean todas estas señales de alerta, pues de repente resulta que ya no hay, no trae dinero, hay cambios físicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una apuesta, esto es en lo que más se va a ver, ¿verdad? Donde no hay dinero. Hoy le pagaron y otro día ya no trae nada y no pagó nada, ni luz, ni agua, ni nada, y no trae dinero. Y empiezan las historias como, me asaltaron al salir al trabajo, es que fui al cajero, retiré el dinero, me lo eché a la bolsa y traía rota la bolsa y no me di cuenta y se me salió. Y empiezan a escucharse historias como esa. Pero pues obviamente son señales de alerta. No asaltan a todo mundo cada quincena, ¿verdad? Sería de plano muy mala. ¿Ustedes creen eso, que sea posible que alguien lo asalten cada quincena al salir del cajero?
Es poco probable. Es poco probable. Entonces, pero los que tienen que ver con consumo de sustancias, pues empiezan a experimentar, obviamente, pues en su cuerpo, distintos cambios. No duermen bien o duermen demasiado. No comen nada o comen demasiado. Están sumamente quietos o están demasiado hiperactivos, pero no andan normales. Algo les notas que dices tú, eso no es común en él. Eso no es normal en él. Y entonces esas señales de alerta no son simplemente para decir, pues algo de andar a mal, pero bueno, ya se le pasará. No, es para decir, algo anda mal, voy a informarme qué puedo hacer, cómo lo puedo ayudar. Y si yo estoy dispuesto a hacer eso, pues obviamente los resultados van a ser mejores. Recuerden que cuando hablamos de una intervención temprana, estamos hablando de eso, de cuanto más luego busca ayuda, pues obviamente los resultados van a ser mucho mejores. El asunto es este. El común denominador es, me espero agotar todas mis posibilidades en el contexto interno familiar, y ya que veo que no puedo, pues entonces sí salgo a la luz a buscar ayuda. Pero es un proceso equivocado. Tendría que ser exactamente al revés. Inmediatamente busco ayuda profesional para que cada cosa que yo haga esté fundada en un proceso profesional y en una sugerencia probada, que ha probado que funciona. Como lo decíamos, ¿verdad? Si yo quiero hacer pasteles, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Al herrero? Si yo quiero aprender a hacer pasteles, obviamente le tengo que preguntar a un pastelero cómo se hacen los pasteles, porque yo no sé hacer pasteles, pero quiero hacer. No voy a preguntarle a un carpintero. Entonces, si yo estoy viendo que estos problemas están sucediendo con algún miembro de mi casa, pues no voy a ir a preguntárselo con todo respeto a la de la tiendita, pues al vecino que aunque tenga muy buenas intenciones, no tiene las credenciales, la experiencia para dar una orientación adecuada en el momento adecuado. Entonces dejemos de temerle el buscar ayuda y hagamos pedazos ese viejo paradigma de que el psicólogo es para los que están locos, que el psicólogo es para los que ya están mal de su cabeza. Y el psiquiatra, no, pues eso ya es para los que no tienen remedio. No, no es así. Tenemos que hacer pedazos ese paradigma equivocado y erróneo de que los profesionales de salud mental solamente son para los que no tienen lucha, para los que ya de plano andan muy mal. No, son para cualquiera de nosotros. Y pues la siguiente es... dice, en todos los casos pedir ayuda es la mejor opción. Y parece aquí que decimos, bueno, sí, en todos los casos, sea a conductas, a sustancias, sea en niños, adolescentes, adultos, mi recomendación profesional es, aunque no intentes resolverlo por tus medios, busca ayuda profesional y el profesional te va a decir cómo hacerlo para tener resultados mucho más efectivos. Y no al revés, ya hice todo lo que pude, no me funcionó, ahora voy con el profesional. No es así. Es primero, busco ayuda y la ayuda la recibo de forma temprana y esa ayuda me va a ayudar a saber qué hacer con ese problema. Entonces, pues mi invitación es, no mantengas en secreto ningún problema de salud mental. Hay personas que estamos aquí para ayudarte. Hay muchas instituciones a las que puedes ir a buscar ayuda y te vas a dar cuenta, sea que estés ahí en línea, te vas a dar cuenta de que estabas desperdiciando una oportunidad para sentirte bien. Y pues esto es mi hablar y pues muchas gracias. No sé si Muy tengan bien. alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y le acerco el micrófono. También los que nos ven a través del Zoom pueden hacer una pregunta y se la pasamos aquí al psicólogo Giovanni. Parece que quedó muy bien explicado el tema del día de hoy, Giovanni. ¿Eh? Pues Entonces, muchas vamos a... gracias y pues ha sido un gusto estar con ustedes.
Muy bien. Pues doy las gracias al psicólogo Giovanni por el desarrollo del tema el día de hoy. Y este tema nos ayuda a cumplir con nuestro propósito, que es proveer de información oportuna a alguien que esté en riesgo de caer en algún tipo de adicción. Adelante. ¿A dónde acudir a él, doctor, con una cita para un familiar? ¿Ok? Se pueden poner en contacto aquí con nosotros, al Centro Psicoemocional Esperanza, y ya nos ponemos de acuerdo con el psicólogo para que puedan agendar una cita y él pueda venir a atenderlos. ¿Sí? Entonces, con eso respondemos la pregunta. Bueno, pues entonces, hasta aquí la reunión del día de hoy. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a dar por terminada esta reunión, pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.